Bueno, en el siguiente video tutorial les voy a explicar qué es una bacteria, cuál es la importancia de las bacterias, de qué se compone y cómo está hecha su pared celular, la diferenciación que existe en paredes celulares y cómo es su estructura. Primero, el concepto de bacteria se define como un organismo microscópico unicelular que es carente de núcleo. Estos se multiplican por división celular sencilla o por esporas. Las bacterias están presentes hace millones de años y como principal postulante de una teoría llamada endosimbiótica tenemos a Lynn Margulis, la cual nos postula o nos plantea que las eucariotas se originaron gracias a procariotas que en un proceso de fagocitosis adquirieron en su cuerpo, en su sistema celular, a bacterias especializadas en generar distintas tareas. Luego estas empezaron a comportar como organelos o organulos los cuales empezaron un proceso de adaptación, el cual duró también mucho tiempo. Así esta científica Lynn Margulis postula su teoría endosimbiótica de cómo llegamos a los organismos eucariotes. Ahora bien, la importancia principal de las células bacterianas es a menudo desconocida, pero está ligada estrechamente, como lo mencionábamos, a la evolución de todos los organismos vivos en este momento. Los componentes de la pared celular son variados, pero también se definen del tipo de célula bacteriana del que estemos hablando. Podemos clasificarla como orgánulos permanentes y variables en cuanto a la estructura bacteriana. Los permanentes son la pared celular, la membrana celular, los ribosomas y el material genético. En cuanto a los variables, son los flagelos, las fibras o pilis, la cápsula o los esporos. Los orgánulos permanentes son esenciales para la vida de la bacteria. La clasificación por estructuras internas o externas está entre las citoplasmáticas y las de envoltura celular. Las de envoltura celular hablamos de externas y cuando hablamos de citoplasmáticas estamos hablando de estructuras internas. Entre las citoplasmáticas o de la clasificación por estructura interna tenemos el ADN, los plásmidos, los ribosomas y los cuerpos de inclusión. En cuanto a la envoltura celular o estructura externa, tenemos a la membrana celular y a la pared celular. Cuando empezamos a tocar el tema de pared celular encontramos algo muy interesante. Cuando hablamos de que nos metemos en un tema interesante con la pared celular, es gracias a la caracterización o clasificación que podemos hacer gracias a esta misma, partiendo de la tinción de Gram. La tinción de Gram fue desarrollada por Christian Gram en 1884, donde siendo bacteriólogo y en ese momento director general del Instituto de Farmacología de Copenhague, genera un postulado o una técnica para poder hacer una diferenciación en dos grandes grupos de bacterias, teniendo gram positivas y gram negativas, donde las gram positivas iban a teñir por morado y las gram negativas por rojizo. Ya vamos a ver por qué una se tiñe y la otra no. Ahora bien, esta no es la única forma de poder clasificar a las bacterias. Podemos clasificarlas por su forma, por su rigidez, por su comportamiento frente a la luz, por su tipo de superficie, por sus bordes, por su consistencia. Pero esta tinción es la técnica más utilizada y más puntual que podemos hacer. Bueno, cuando entonces hablamos de células clasificadas como gram positivas, generalmente estas van a tener una alta constitución de peptidoglicano en su estructura de la pared celular. También va a tener ácidos teicoicos que van a funcionar como antígenos. Por otra parte, la gram negativa va a tener un espacio periplásmico, una membrana plasmática y algo que la distingue de todas las demás va a ser la membrana externa. Entonces vamos a seguir al siguiente paso, que es identificar estos componentes que la hacen diferente. Bueno, entonces para finalizar les voy a mostrar con un modelo que hice en una forma 3D, si podemos decirlo así, para hacer la diferenciación entre esta pared y esta membrana externa que lo compone, la composición de ambas y cómo es esta estructura. Entonces les voy a mostrar.
Empezaremos con la gram positiva. La gram positiva posee una membrana citoplasmática característica de la misma, que siempre va a estar sea en gram positiva o gram negativa. La membrana citoplasmática siempre se va a presentar. Ahora bien, va a tener una barrera o una capa de peptidoglicano. Todo esto que está representado acá en oscuro es la barrera o capa de peptidoglicano. Recordemos que pueden tener hasta 40 capas, como ha sido demostrado. El peptidoglicano es el total responsable de que la tinción de Gram dé como una prueba positiva, ya que el peptidoglicano, aparte de que le da rigidez a la forma o a la estructura, también captura esta tinción y es la que hace dar una prueba positiva en color morado o violeta oscuro. Ahora, por esta parte de la gram negativa también va a tener la membrana citoplasmática, como decimos que es característica de la misma, pero esta va a tener una fina capa de peptidoglicano. Gracias a esto o debido a esta falta de peptidoglicano en su estructura es que la tinción de Gram se va a generar como negativa, una prueba negativa a la tinción de Gram, porque no tiene suficiente peptidoglicano para capturarlo dentro de su estructura. Ahora, lo que la hace diferente o exclusiva es su membrana externa. La Gram positiva no la posee y esta membrana externa la diferencia totalmente de las Gram positivas. Bueno, con esto espero que hayan entendido un poco más de cómo es el funcionamiento de gram positiva y gram negativa, su estructura, las formas que hay para clasificarlas, su concepto y la importancia que tiene a la evolución bajo la teoría endosimbiótica. Muchas gracias.